Volvemos nuevamente a dar una jornada a nuestro sector, a todos los agentes de nuestro sector, por medio de nuestra denominada la Dual, que como sabéis es la boutique que tenemos dentro de Dual Ibérica para impartir formación a todos nuestros colaboradores, clientes, asegurados, tomadores, potenciales asegurados, tomadores, etcétera. Y retomamos hoy el aula Dual con un tema de gran actualidad en estos momentos y que próximamente, como veréis a lo largo de la presentación, sobre todo en un determinado nicho de negocio del seguro de caución, pues va a tener un protagonismo fundamental. Primero que quiero deciros es que el seguro de caución es conocido, obviamente, por prácticamente todos los que nos movemos en el sector asegurador, pero sí es verdad que el fondo, incluso su regulación, es algo, o funcionamiento es algo más desconocida, ¿verdad? Y muchas veces nos da incluso como un poco de prudencia, ¿no? Enfrentarnos a él. Y nada más lejos de la realidad, porque como vais a ver ahora, es un seguro que en la práctica es bastante sencillo de explicar y de vender a vuestros clientes, por cuanto no deja de ser un mero contrato de garantías, ¿de acuerdo? Si es verdad que desde el punto de vista asegurador es un tanto sui generis, ¿no? De hecho, se ha llegado a decir incluso que el seguro de caución es un seguro que no se rige por los principios del seguro, ¿no? Es cierto que el legislador, en este caso, cuando regula el seguro de caución, pues viene a permitir o viene a tolerar a los aseguradores a prestar una serie de garantías personales que los bancos denominan avales, con un lenguaje asegurativo que la verdad es que no es el lenguaje asegurativo que estamos acostumbrados a escuchar. Es un tanto inapropiado, pero ello viene dado precisamente por la propia naturaleza de la operación que vamos a estar garantizando. Y es que, bueno, debemos partir para entenderlo y para definirlo del propio Código Civil, ¿no? En su artículo 1822 habla de la fianza y nos dice que por la fianza se obliga una parte a pagar o cumplir por un tercero en el caso de que ese tercero no cumpla la obligación a la que se ha visto comprometido. Y esto es, digamos, el credo del seguro de caución y del contrato de caución. Si el asegurado, en este caso, como veremos posteriormente, tiene o sufre un incumplimiento de un contrato, de una obligación de un contrato por parte del tomador del seguro, el asegurador se va a ver obligado a pagar rápido y prácticamente sin discutir y sin excepcionar ni aplicar excepciones que puedan ser válidas dentro del contrato del seguro, se va a ver obligado a cumplir esa obligación que ha incumplido el tomador del seguro, ¿verdad? Y sobre todo, en aquellas garantías que vamos a ver que son denominadas a primer requerimiento, el garante, en este caso vamos a ser nosotros, los aseguradores, pues prácticamente no vamos a poder cuestionar el incumplimiento del tomador del seguro, ni nos vamos a poder apoyar en las excepciones habituales, ¿no? Reguladas en la ley de contrato de seguro. Se impone prácticamente una obligación cuasi automática de pago para el asegurador y ahí vienen un poco las peculiaridades del seguro de caución. Bien, pero hecha esta introducción, vamos a ver qué es lo que nos dice la ley de contrato de seguro sobre el seguro de caución, porque debemos partir de ahí para poder desarrollar, nuestra jornada de formación que estamos ahora mismo comenzando.
Y tenemos que ir al artículo 68 de la Ley de Contratos de Seguro, en la cual literalmente nos dice que en un seguro de caución el asegurador va a adquirir la obligación, en caso de que se produzca un incumplimiento por el tomador del seguro, de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento los daños sufridos dentro de los límites establecidos en el Código de Contratos de Seguro. Y tenemos la primera conclusión importante y la primera peculiaridad importante dentro del seguro de caución, que es que todo pago que haga el asegurador deberá serle reembolsado por el tomador del seguro. Y esto es muy importante, porque aunque estamos acostumbrados a ver en otros contratos de seguro la posibilidad que siempre tiene el asegurador para iniciar una acción de recobro, en el caso de que haya tenido que pagar un siniestro, y para ello la Ley de Contratos de Seguro también lo regula perfectamente, es cierto que en esas otras posibilidades no existe lo que denominamos un título ejecutivo que existe en el seguro de caución para poder ejecutar esa acción de recobro. ¿Y por qué digo que existe prácticamente un título ejecutivo? Porque ese derecho que tiene el asegurador a ser reembolsado por el tomador del seguro de la indemnización que haya pagado previamente por el seguro de caución, está regulado en la propia ley. Es decir, que lo único que vamos a tener es que ir a un juzgado, poner encima de la mesa y acreditar la póliza y el pago y el incumplimiento del tomador, y automáticamente la cantidad va a ser reembolsada, siempre y cuando luego, claro, eso es otro problema posterior, hay una solvencia entre el tomador del seguro, ¿de acuerdo? Por tanto, conclusiones del artículo 68 de la Ley de Contratos de Seguro que nos van a servir para enfocar perfectamente este tipo de seguro y sus peculiaridades. El tomador del seguro es el causante del siniestro. ¿Por qué? Porque incumple la obligación, ¿de acuerdo? Y el asegurado, en este caso, será el beneficiario, porque es el que ha sufrido las consecuencias del incumplimiento. Por eso, en el seguro de caución, a diferencia de otros, el tomador del seguro y el asegurado nunca serán la misma persona. Por tanto, 3 conclusiones fundamentales del artículo 68 de la Ley de Contratos de Seguro. Todo pago hecho por el asegurador deberá ser reembolsado por el tomador del seguro. 2. El tomador del seguro es el causante del siniestro, porque incumple la obligación. 3. El asegurado es el beneficiario. Por tanto, tomador del seguro y asegurado nunca serán la misma persona. ¿De acuerdo? Estas son las primeras características del seguro de caución. Y, por tanto, vistas estas conclusiones, estas características, esta introducción, es fácil deducir cuál es el objeto de un contrato de caución. El objeto, obviamente, es garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las personas físicas o jurídicas que formen parte de ese contrato. Es cierto que en el seguro de caución lo más común, la situación que más se da, son esas garantías que se firman entre aquellos agentes que están contratando con la administración pública normalmente. A modo de ejemplo, en ese caso, los elementos o las partes de un contrato de seguro, cuando lo que se está garantizando es una obligación a cubrir o a cumplir frente a la administración pública, serán el tomador del seguro, que será en ese caso el obligado a hacer la obra, a hacer la obligación que ha contratado con la administración pública, que en ese caso será el beneficiario, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, la figura del... ¿De acuerdo? Por tanto, así tenemos claro quién es el tomador, quién es el asegurado beneficiario y, lógicamente, quién es el asegurado. ¿De acuerdo? Por tanto, digamos que los elementos personales los tenemos más o menos claros. ¿Qué es el interés asegurado en este tipo de seguro?
fuera el del acreedor asegurado, obviamente, el del beneficiario, acreedor, beneficiario, asegurado. Vamos a ver las distintas denominaciones que le vamos dando por el incumplimiento del tomador, obviamente. Ese es el interés asegurado. Y esa es la obligación que en su caso se traslada al asegurador, para que una vez agotado ese procedimiento, no habiéndose cumplido la obligación, el beneficiario asegurado tiene derecho a ejecutar esa garantía. ¿Y contra quién la ejecuta? Contra el asegurador. ¿De acuerdo? Luego ya, como os he dicho al principio, veremos si hay primer requerimiento o no. Pero en ese caso, este es el interés asegurado. ¿Qué se cubre? Pues se cubren daños patrimoniales, ¿no? Por eso es un seguro en el que se están garantizando daños patrimoniales, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir, acción de reembolso, muy importante, e insisto porque esa acción de reembolso está recogida en la ley. Es prácticamente desde el punto de vista procesal un título ejecutivo para el asegurador, que en caso de solvencia del tomador del seguro, ese título ejecutivo va a ser ejecutado de forma inmediata, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿cuánto dura un seguro de caución? Y esto es otro punto muy importante que debemos tener muy claro. Desde el punto de vista legal, el seguro de caución va a durar todo el tiempo que dure la obligación que el tomador del seguro tiene que cumplir frente al asegurado beneficiario. Mientras la obligación no cese o no se cancele por cualquier circunstancia, el seguro de caución va a tener que seguir en vigor. Esto es muy importante. Eso desde el punto de vista legal. Y desde el punto de vista jurídico, en tanto en cuanto ese certificado de caución esté en manos del beneficiario o del asegurado, el asegurador nunca se va a poder librar de tener que cumplir el objeto o el interés asegurado, ¿de acuerdo? De ahí que en muchos casos, y sobre todo cuando estamos hablando de seguros de caución o certificados de caución presentados ante la administración pública, nos vamos a encontrar que el asegurador va a ser considerado parte interesada en esos procedimientos administrativos que afecten a la garantía prestada. ¿De acuerdo? Por tanto, seguimos avanzando en las características del seguro de caución y podrán ir viendo que, que no es tan complejo como parecía al principio. Bien. Hay otra cuestión muy importante también que hemos apuntado al principio dentro de lo que son las características generales de la póliza del seguro de caución. Hemos dicho al principio que sobre todo en aquellas obligaciones o garantías a primer requerimiento, sobre todo, pero no quiere decir que en el resto no va a ser aplicable, el asegurador no va a poder oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del riesgo. Y hay una muy importante y muy trascendente, que es el impago de la prima, ¿de acuerdo? Y esto sí me gustaría señalarlo porque es cierto, completamente cierto, que en el sector asegurador, todos aquellos que no estemos involucrados tanto en lo que es el trámite y el tracto jurídico de un seguro de caución, nos puede llegar a extrañar, porque siempre en cualquier ramo, cuando estamos tramitando un siniestro, una de las primeras cuestiones que, si no la primera, que un tramitador de siniestros valora, es el pago de la prima. Si no hay prima, no se está cumpliendo una de las obligaciones del contrato y del artículo de la ley de contrato de seguro y por lo tanto se puede proceder al rechazo del siniestro. No va a ser el caso en el seguro de caución y además lo dice la ley también, ¿de acuerdo? Lo dice la ley y lo dice concretamente en los casos en que estemos gestionando garantías ante la administración pública, que nos tenemos que regir en esos casos por la ley de contratos de las administraciones públicas, ¿de acuerdo? Ahí su artículo 57 es clarísimo a la hora de dar, por un lado, validez al seguro de caución como garantía,
es decir, aparte de los avales bancarios y algún otro tipo de garantías, da validez al seguro de caución, pero es cierto que lo que nos dice es que dicho certificado, y lo dice expresamente, deberá hacer referencia expresa a que la falta de pago de la prima, sea única, sea primera o sea siguientes, no va a dar derecho al asegurador a resolver el contrato, ni este quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni por supuesto este liberado de su obligación. Y aplíquense esta excepción en el caso del impago de la prima a cualquier otro, ¿de acuerdo? Aquí estamos prácticamente por hacer una similitud a la doctrina del Tribunal Supremo en el caso del dolo. Oiga usted, en un seguro de responsabilidad civil, estamos de acuerdo que ustedes no pueden cubrir el dolo por el artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro. Si se produce un siniestro, usted no me puede oponer frente al certificado ese dolo. ¿De acuerdo? Te he visto por ahí, te he visto enchufado. Perdón, alguien está con el mute activo y se le está escuchando, ¿de acuerdo? Por favor, os ruego nuevamente que por favor lo quitéis. Bien, bueno, pues esto es muy importante también a tener en cuenta dentro de lo que es el seguro de caución, que es tan potente, tan importante, tan relevante la obligación de pago, que incluso no se pueden aplicar prácticamente ninguna excepción, ¿de acuerdo? Si es verdad que también es la propia ley, insisto, aquí ya no hablamos de una doctrina de nuestros tribunales, ni del Tribunal Supremo, ni jurisprudencia, ni nada parecido, es la propia ley la que dice, sí, es cierto, no puede usted excepcionar, pero sí tiene usted un derecho reconocido por la ley a recibir el reembolso de la cantidad que haya pagado previamente, ¿de acuerdo? Bien. Dicho esto, bueno, pues nos situamos ya en el ámbito de la venta, ¿no? Cómo hacer la labor comercial del producto de caución, ¿de acuerdo? Cómo vamos a ser capaces, una vez que sabemos ya lo que es un seguro de caución, y creo que con estas breves pinceladas lo sabemos, vamos a enfrentarnos al cliente y cómo le convencemos que nuestra propuesta, es decir, ese seguro de caución que le vamos a poner sobre la mesa, es mucho mejor que un aval bancario, ¿de acuerdo? Digamos que es la primera parte que tenemos que ver. Bien, y esto pues yo creo que va a ser sencillo, relativamente sencillo. Y va a ser sencillo porque obviamente el seguro de caución aporta unas evidentes ventajas frente a lo que es el aval bancario. ¿No? Porque es obvio que es mucho más fácil al final hacer cualquier tipo de gestión o tramitación con una compañía de seguros al final que con un banco, ¿no? En la situación actual. Bien, ¿cuáles son esas ventajas? Bueno, pues la primera ventaja es que el seguro de caución, a diferencia del aval, no va a comprometer los recursos financieros del tomador, y es que esta ventaja es definitiva. O sea, cualquier actividad empresarial a ser desarrollada por un tomador del seguro sabe que está muy mediatizada por tener un buen soporte financiero, ¿de acuerdo? Y tener un acceso más o menos sencillo a esos recursos financieros, ¿de acuerdo? Bien, pues este seguro, el de caución, no solo no compromete los recursos financieros del tomador, porque no hay que desembolsar, ¿de acuerdo? No hay que, más allá de lo que es la prima, no hay que, no sufre ningún desembolso tu cuenta de pérdidas y ganancias, sino que además te ayuda a mantener tus líneas bancarias completamente libres, ¿de acuerdo? Para que puedas destinarlas, esa parte, íntegramente al desarrollo de tu actividad empresarial. No te inmoviliza ni afecta a tu patrimonio, insisto, más allá de lo que es el pago de la prima, lo cual es muy importante porque, como sabemos, lo primero que tenemos con un banco a la hora de recibir un aval, primero, si es que te lo conceden, es que tienes que inmovilizar una parte muy importante de tu patrimonio. En el seguro de caución, insisto que no. Y además no te computa como riesgo ante la central de riesgos del Banco de España, ¿de acuerdo? Todo eso creo que son ventajas obvias, evidentes y creo que definitivas.
El coste, insisto, sí es verdad, hay que pagar la prima, lógicamente. Desde luego una cantidad muy, muy inferior a lo que cuesta un aval bancario. Y desde el punto de vista práctico, desde luego, el coste humano, digamos, y el coste de gestión administrativa es muy, muy inferior. Lo cual redunda además en la agilidad del servicio. Obviamente una compañía de seguros es mucho más ágil que un banco. ¿De acuerdo? Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso particular, en el tema del seguro de caución, que disponemos de un departamento de caución bastante experimentado, nosotros estamos estudiando las operaciones y salvo que sean operaciones especialmente complejas, desde luego en una semana pueden estar perfectamente estudiadas, aceptadas en su caso y por tanto contratada la póliza. Y luego otro aspecto que es la emisión de garantías, que debe ser inmediata en el caso del seguro de caución, porque además es preciso hacerlo con cierta agilidad a lo largo de la duración del seguro, es inmediata y desde luego en ningún plazo puede prorrogarse más allá de 24 horas, ¿de acuerdo? Por tanto, creo que las ventajas son evidentes, ¿vale? No va a haber cliente que se os resista desde ese punto de vista, porque además esto lo va a entender rápidamente, ¿de acuerdo? Bien. Hemos hablado ya de la duración del seguro de caución, ¿de acuerdo? Lo que hemos hablado de la duración es aplicable perfectamente al apartado o parágrafo de cobertura temporal, ¿no? del seguro de caución. El seguro de caución va a durar tanto como dure esa obligación y, obviamente, como se dicho al principio, desde el punto de vista práctico, mientras no se devuelva ese seguro, no se devuelva ese certificado de caución, por mucho que se hayan agotado las obligaciones a cumplir, pues ese seguro va estando en vigor, va a seguir estando en vigor desde el punto de vista práctico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de la administración pública, cuando devuelve el certificado de caución la administración pública, obviamente se debe haber producido el vencimiento del seguro de caución y en este caso el vencimiento de la obligación y se debe declarar la resolución del contrato garantizado sin que haya existido culpa alguna del tomador del seguro, sin que haya existido ese incumplimiento. Y lo que es más importante, debemos perseguir a la administración para que nos devuelva ese certificado de caución. Y parece algo baladí, algo banal, hombre, es obvio que te tienen que devolver. Bueno, pues eso tan obvio hay que perseguir, insisto, a la administración pública insistentemente para que te devuelva ese certificado de caución, ¿de acuerdo? Por tanto, el riesgo, lo que es el riesgo, ese riesgo que tenemos de tener que abonar o indemnizar ese daño patrimonial, solo va a poder ser cancelado, insisto, desde el punto de vista práctico, cuando el asegurador disponga del documento original, ¿de acuerdo? Debemos insistir en esto porque es muy importante, ¿de acuerdo? Y obviamente cuando la aseguradora ha recibido ya el escrito del asegurado, del beneficiario, pues imaginemos que sea la administración, liberando a la aseguradora de cualquier responsabilidad al respecto, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, cobertura temporal, ¿qué responsabilidades lleva incardinadas el seguro de caución? Es decir, ¿ante qué responde este seguro de caución? ¿De acuerdo? Bien, pues en primer lugar va a responder de aquellas penalidades que puedan ser impuestas al contratista como consecuencia del incumplimiento de la obligación principal por parte del tomador del seguro. Obviamente, de la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato con la administración. Nosotros lo que hacemos, uno de los documentos que se requieren y uno de los documentos que se estudian para una operación y para un seguro de caución, obviamente, es cuál es el contrato que se ha firmado con el asegurado, con el beneficiario, con la administración pública, con un privado, una empresa privada, en caso de que sea un contrato entre privados, ¿de acuerdo? También
También puede responder de los gastos que se hayan originado a la administración por la demora consecuencia del incumplimiento de la obligación por parte del tomador del seguro y obviamente de los daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar como consecuencia de ello. Por ejemplo, imaginemos el caso de que se ha producido el incumplimiento del contrato, el asegurado beneficiario ejecuta esa garantía frente al asegurador y por las razones que sean, normalmente porque el deber de colaboración que tiene todo tomador del seguro con el asegurador en caso de siniestro no se cumple de la mejor forma posible y es frecuente en los seguros de caución, sobre todo imaginaos que estamos pensando habitualmente en situaciones de insolvencia o desaparición, entrar en concurso de esas empresas con el seguro, por lo tanto el deber de colaboración con el asegurador es bastante complicado y eso hace que se demore el pago de la garantía o la ejecución de la garantía y eso puede llevar a gastos y puede llegar a daños y perjuicios, con lo cual te vas a ver obligado no a pagar solo lo que es la indemnización principal, es decir, por lo que has hecho en la gestión, sino que puede resultar el caso de que el asegurado ejecute la garantía más gastos, más daños y perjuicios. ¿De acuerdo? Eso es por eso en la gestión del siniestro también es muy importante. Debe ser lo más ágil, lo más proactiva y lo más eficaz posible para ahorrar todo ese tipo de gastos. Obviamente, esos gastos cuando se hayan causado por culpa del tomador del seguro también pueden ser reembolsados en la futura acción de recuperación del seguro. Y bueno, pues también en aquellos contratos, por ejemplo, que estemos asegurando, garantizando, sea algún suministro, es decir, la obligación sea un suministro, pues ahí puede estar respondiendo de la inexistencia de un cierto defecto de los bienes suministrados durante el plazo de garantía. Bien, continuamos avanzando en el seguro de caución. Recordemos un poco una introducción histórica del seguro de caución. Hemos visto sus características fundamentales, hemos visto sus elementos personales, hemos visto sus elementos financieros, hemos visto lo que es el riesgo asegurado, hemos visto sus características, hemos visto las responsabilidades, hemos visto su cobertura temporal y ahora lo que tenemos que ver básicamente un poco es qué grupos de garantías pueden ser objeto de un seguro de caución, que ya os adelanto que el abanico es amplio y prácticamente interminable y seguirán surgiendo a lo largo del tiempo y sobre todo en el desarrollo legislativo de muchas obligaciones. Seguirán surgiendo seguramente nuevas garantías, ¿no? Si hablamos hace unos años, cuando no existían las famosas energías limpias, la energía solar, eólicas, fotovoltaicas, todas las actividades realizadas por los operadores eléctricos, los agentes eléctricos, pues no estaríamos hablando de los seguros de caución que hablamos hoy y que veremos luego posteriormente al final de la jornada de formación, ¿de acuerdo? Pero ellos han aparecido pues con el desarrollo legislativo de muchas actividades, ¿vale? Pero lo que sí podemos, yo creo, consensuar es que hay dos grandes grupos, ¿no? Hay dos grandes grupos de garantías, que son, por un lado, las garantías técnicas, por tanto, no financieras o económicas, y por otro lado, las garantías financieras o económicas que poco tienen de técnico, lógicamente, ¿de acuerdo? Es, digamos, una división muy clara, muy evidente y nos va a ayudar mucho a comprender luego los distintos tipos de seguros de caución que se pueden suscribir, ¿de acuerdo? Las garantías técnicas, obviamente lo que estamos haciendo es responder del incumplimiento de los compromisos que en este caso haya adquirido el tomador del seguro, ¿de acuerdo? Normalmente, insisto, ante administraciones públicas, pues con motivos de la actividad que desarrolle, que puede ser ejecutar obras de construcción, puede ser importar mercancías, puede ser la participación en concursos públicos, en subastas, pueden ser contratos de suministro, veremos contratos de suministro eléctrico,
En definitiva, actividades técnicas, ¿de acuerdo? Y por tanto, si garantizamos actividades técnicas, ¿por qué estamos haciendo? Pues estamos garantizando, fijaos, y aquí está el quid de la cuestión y la gran diferencia, estamos garantizando la capacidad técnica del tomador del seguro, no la financiera, la técnica para ejecutar las obras, para ejecutar el suministro de energía, para importar mercancías, para cualquier obligación contractual que sea o lleve encadenada una actividad técnica. ¿De acuerdo? Eso son las garantías técnicas. ¿Y las financieras? Pues muy sencillo, todo lo contrario. Aquí lo que estamos hablando es de una capacidad no técnica, de una capacidad financiera. Es decir, ¿tiene solvencia financiera suficiente ese tomador del seguro para hacer esa actividad? Sí, no. ¿De acuerdo? Bien, pues si no, pues al final, por muy solvente que sea una empresa, ya os garantizo yo que la administración pública no se va a fiar. Es decir, la administración pública, ni siquiera un banco, es como nosotros, los aseguradores, que vemos toda la documentación de una empresa y decimos, oye, solvente, voy a darle el seguro de caución, voy a darle una línea de caución. No, el banco y la administración pública no te van a hacer eso. Ya puede ser usted quien sea, Acciona, ACS, quien sea, no. Yo le voy a pedir un seguro de caución, que además de que sé que usted tiene una garantía financiera importante, pues le voy a pedir un seguro de caución para que me garantice su capacidad técnica, fijaros si no va a tener capacidad técnica a lo mejor una empresa como las que os he dicho, y vuestra capacidad financiera, ¿vale? Entonces ahí es donde entra el seguro, lógicamente. ¿De acuerdo? Es una forma fácil también de verlo. Y luego en ese, también como un poco, bueno, pues hablando no tanto desde desde el punto de vista de capacitación, sino desde el punto de vista del tipo normalmente de licitación o de obligación al que estemos garantizando, hablamos también de lo que son garantías definitivas y garantías provisionales. Esto se da sobre todo en el ámbito de la administración pública, normalmente, ¿de acuerdo? Y nuevamente. Por tanto, ahí nos tenemos que ir, para saber qué es una garantía definitiva y qué es una garantía provisional, nos debemos ir nuevamente a la ley de contratos del sector público, ¿de acuerdo? Ley que regula las actividades con la administración pública, ¿de acuerdo? Y concretamente al 95 y al 103, que os lo he puesto ahí para que lo leáis, ¿de acuerdo? Garantía definitiva. Los que presenten ofertas económicas más ventajosas en las licitaciones ante la administración pública, deberán constituir y poner a disposición del órgano contratación que se encargue de ello en la administración pública una garantía a fin de garantizar el cumplimiento del contrato. Pero fijaros lo importante que es que antes de esa garantía definitiva, solamente para entrar en la licitación han tenido que presentar otra, que es la provisional. Esa es hasta que son considerados adjudicatarios de la licitación. O sea, la administración siempre se garantiza, ¿de acuerdo? Primero una garantía provisional, después una garantía definitiva, ¿de acuerdo? Y en función de ese criterio, bueno, pues tienen lugar estas diferencias. Y teniendo en cuenta estos grandes criterios y estas grandes clasificaciones en función de la capacitación técnica, en función de la capacidad económica, en función de que sea una garantía definitiva, una garantía profesional, pues a la luz de todo ello nacen los diferentes productos de caución. Yo aquí, en esta slide, bueno, pues estoy poniendo algunas de las fundamentales, pero estoy completamente seguro que se nos escaparán algunas y que si hacemos esta jornada de formación dentro de un año, pues en vez de una slide seguramente que habrá dos, ¿no? Pero bueno, pues estamos hablando de garantías ante aduanas, todas las que se desarrollan, todas las garantías técnicas que hemos visto que se desarrollan normalmente hasta la administración pública,
pública, de licitación, de ejecución, de anticipos, de concesiones, todas ellas relacionadas con actividades de obras, suministros o prestación de servicios, ¿de acuerdo? Empresas de seguridad que también precisan ese tipo de garantías por ley, ¿de acuerdo? Aplazamiento de impuestos, cuando una empresa pues no quiere desembolsar al inicio una cantidad muy importante, pues no sé, en el impuesto de sociedades, en el impuesto de IVA, etcétera, etcétera, y decide aplazarlo, pues ya sabéis que, insisto, una vez más, como la administración nunca se arriesga y nunca pierde, y dice, sí, yo te concedo el aplazamiento, me lo pagas en tantos plazos, pero primero me presentas un seguro de caución de que efectivamente vas a cumplir con la totalidad, y si en algún momento un plazo no lo puedes pagar, yo tengo una compañía de seguros que me lo va a pagar, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso resulta en los tipos de garantías que podéis ver ahí. Hay garantías también entre privados, como os he dicho antes, no es necesario que siempre esté la administración pública, ¿de acuerdo? Y luego pues todo tipo de garantías internacionales que también tienen que ver con el ámbito de la prestación de servicios de construcción, especialmente suministros y obras. Y luego las más novedosas, que son las que tienen que ver con las garantías de las energías limpias o conocidas como alternativas fotovoltaicas, eólicas, etc. ¿De acuerdo? Y ahí es un poco donde me gustaría, para terminar esta jornada de formación, profundizar un poco, ¿de acuerdo? Porque bueno, pues son, digamos, las más novedosas, pues porque son realmente garantías que se están exigiendo muy recientes. Es verdad que con el tema de la pandemia del COVID, pues se ha paralizado un poco todo este tipo de procesos y de actividades, y ello, pues lógicamente, ha llevado a que lo que es el seguro de caución en ese punto esté un poco parado. Pero es verdad que precisamente con motivo de la pandemia y con motivo de la legislación que surgió ya en el mes de abril, marzo-abril del 2020, de todas las medidas que el gobierno español empezó a sacar para empezar a movilizar recursos y para que la actividad económica no se parara en exceso, pues bueno, pues empezó una legislación en materia de mercado eléctrico, fundamentalmente, que precisamente, cuyo proceso, que ha sido largo y laborioso, porque tiene que pasar muchísimos controles, incluidos controles fuera de nuestro país, en Bruselas, porque muchos de ellos son aplicación de directivas europeas, y el último control al final son los Bruselas, porque fue un largo y laborioso proceso. Por fin, que es el proceso que van a tener los agentes del mercado eléctrico para poder ser o aspirar a ser suministradores, finaliza el próximo 1 de julio, con lo cual esperamos que esa fecha sea, digamos, un pistoletazo de salida a la demanda de seguros de caución, y por eso lo quiero poner aquí a nivel un poco más particular, ¿de acuerdo? Sobre todo para todos vosotros los que sois corredores y que no tengáis a lo mejor tanta experiencia en seguro de caución, que sepáis que en este ámbito, en el ámbito de los agentes del mercado eléctrico, que va a nacer el día 1 de julio un nicho de negocio pues muy importante, ¿no? Pues muy importante, porque va, esperamos todos, y esa es nuestra esperanza, que sea un negocio pues bastante fructífero, ¿no? A la hora de las primas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente recordar a los que conozcan algo de este nicho de negocio, y informar por primera vez a los que no, que bueno, que pueden actuar como agentes del mercado eléctrico todos aquellos que sean generadores de electricidad, aquellos
aquellos que sean productores de electricidad en régimen especial o incluso los que no sean generadores ni productores pero sean comercializadores de energía a los consumidores, ¿vale? Estos son los tres grandes bloques de agentes del mercado eléctrico y los potenciales clientes, ¿no? Los potenciales demandantes de este tipo de seguro. ¿Y por qué? Pues porque para poder desarrollar esta actividad, estos agentes van a tener la obligación legal de presentar garantías ante esos operadores del mercado, ¿de acuerdo? Porque si no presentan esas garantías no van a poder acceder a que esos operadores del mercado les den licencias como generadores, como productores, como comercializadores de energía eléctrica. Esto es la energía eléctrica, pero es bastante similar también en otro tipo de energía, ¿de acuerdo? Hay un proceso en el cual, en ese proceso, ante aquellos que son los que operan ese mercado, ¿de acuerdo? Tienen que presentar esas garantías para poder llegar a ser En este punto tenemos que estamos controlados, regulados, legislados por la ley 24/2003 por eléctrico que otorga las competencias para la regulación, obviamente, la Administración General del Estado, y esta Administración del Estado lo que va a tener es la obligación de regular en que se ha desarrollado la gestión económica y técnica del sistema eléctrico, y eso lleva consigo aprobar ni más ni menos que las reglas del mercado, pero las reglas de mercado de todos estos agentes y los procedimientos que tienen que seguir para llegar a ser ese tipo de agentes, ¿de acuerdo? E insisto, en ese proceso muy complejo, lógicamente, que está muy simplificado, pues es un proceso bastante complejo, en el cual entran desde técnicos hasta auditores, hasta expertos financieros, expertos económicos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí entramos nosotros, los aseguradores, porque nuevamente la ley nos recoge expresamente y recoge la posibilidad expresa de que esas garantías puedan ser prestadas por medio de un seguro de caución. Y ahí os traslado literalmente el punto de la ley que habla de certificado de caución, que si os dais cuenta es una copia del que hemos visto anteriormente, por tanto se han limitado a poner, digamos que a autorizar, a avalar la posibilidad de que se presente un seguro de caución con un texto que ya tenía la ley anterior, ¿de acuerdo? Y que incluso vuelve a hacer hincapié en la imposibilidad de oponer excepciones como puede ser el pago del agua. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí, una vez más, metiéndonos, buceando más en lo que es la legislación para poder ser suministrador o comercializador de productor de redes eléctricas, pues bueno, es muy importante destacar la ley de creación de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que establece expresamente que va a ser función de esa comisión establecer los procedimientos y establecer las operativas para poder examinar las condiciones de esos agentes para la conexión y el acceso a las redes de gas y de electricidad, ¿de acuerdo? Y en ese ejercicio, esa facultad, lo que se publicó el pasado 20 de enero fue la circular 1/2021, que es la que precisamente dice e indica y pone como pistoletazo de salida la fecha del 1 de julio del 2021, porque va a ser la fecha en que ese proceso, insisto, largo, laborioso y con muchísimos agentes técnicos, financieros, económicos, etcétera, etcétera, participando en él, han decidido que ya estamos preparados para analizar a estos gestores que van a gestionar al final estas redes de transporte y distribución de energía eléctrica, ¿de acuerdo? Por eso será a partir de ese momento cuando se van a pedir que se presenten estos seguros de caución
bien en garantías provisionales o garantías definitivas, ¿de acuerdo? Y es el momento en que los aseguradores tenemos que aportar nuestro valor en ese proceso. Y nuestro valor en ese proceso es aportar los seguros de caución, ¿de acuerdo? Para poder que sean válidos para que estos señores puedan avanzar en ese proceso, ¿de acuerdo? Bien, con esto hemos terminado lo que es la jornada de formación del seguro de caución. Simplemente a modo de conclusión y de corolario, sí me gustaría decirles, bueno, pues simplemente que estamos ante un seguro claramente ventajoso frente a la actividad que están prestando los bancos con el tema de los avales. Ya han visto que, bueno, cuál es nuestra función, ya han visto cuáles son los elementos, las partes de un seguro de caución, sus particularidades, y a partir de aquí, pues simplemente decirles que, bueno, nosotros en Dual Ibérica tenemos un equipo, insisto, que llevamos haciendo caución ya bastantes años, por cuenta de aseguradores de total solvencia y de total seguridad y expertos en seguros de caución, y que estamos a su disposición para ayudarles en lo que necesiten. De hecho, en esta jornada tenemos también a nuestros suscriptores tomando parte en ella, para que ahora, a partir de este momento, las dudas que puedan tener relacionadas más con el tema de suscripción se las pregunten a ellos. Tenemos a Hugo, tenemos a Anabela tomando parte de esta jornada y están a su total disposición. Y por supuesto, bueno, recordar también que, bueno, que en este tipo de seguros de caución, en este tipo de garantías, aunque no lo hemos nombrado directamente, ni es objeto, ni ha sido objeto monográfico de esta jornada, bueno, está el seguro de afianzamiento, ¿de acuerdo? El seguro de afianzamiento de cantidades anticipadas, que nosotros también hacemos y que ahora vamos a salir nuevamente en el mes de junio con un nuevo producto al respecto de cantidades afianzadas en las promociones de viviendas, ¿de acuerdo? Y que, bueno, que no deja de ser también otra modalidad de garantía, ¿no? Ahí al final sabéis que la ley te exige también presentar un seguro de caución a todos aquellos adquirentes de esas viviendas, ¿de acuerdo? Y nosotros también hacemos ese tipo de garantías y ese denominado seguro de afianzamiento. Por mi parte, por tanto, nada más, agradecer a todos vuestra masiva presencia, agradecer nuevamente a todos vosotros vuestra fidelidad al aula dual, que esperemos que también se traduzca en fidelidad a nuestros productos y a nuestras soluciones aseguradoras, y que estoy a vuestra disposición, tanto yo como mis compañeros del departamento de suscripción, para responder a las preguntas que queráis. Si no es por este foro, por medio de email, por medio de lo que queráis, ¿de acuerdo? Y yo por mi parte, insisto, no tengo nada más que añadir al respecto. Muchísimas gracias a todos. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer ahora? ¿Alguno? Estoy a vuestra total disposición. O si no, insisto, ya sabéis que estamos a vuestra disposición, tanto Hugo como Anabela en el departamento de suscripción, como yo en el área jurídica y legal. Y luego, por supuesto, en el chat, Andrés, perdona, en el chat están diciendo preguntas, están haciendo preguntas, y vale, José Correa dice: si hoy estos certificados se envían en formato PDF o formato digital, ¿cómo acreditamos esa devolución? Por favor, Hugo. Hugo, ¿estás por ahí? Hugo. Sí. Vale, gracias. Días. Hola, Hugo, sí, buenos días. He contestado por ese medio también, indicando que... Vale. Bueno, de tal manera, si quieres, Raquel, si tú tienes, me vas leyendo las preguntas. Sí. Pues si hoy estos certificados se envían en formato PDF o formato digital, ¿cómo acreditamos esa devolución? Bueno, yo, Hugo ha contestado ya, pues si te parece, Hugo, dilo también en lo que has contestado en voz. Lo que he dicho que en caso de enviar los certificados en formato digital,
que lo que viene es una firma digital y es difícil, la devolución física es imposible. La devolución efectiva del mismo se debe realizar aportando un documento por parte del beneficiario donde se indique fehacientemente la cancelación y la finalización del riesgo. Efectivamente. Sin ello, nosotros no podremos cancelar el certificado, porque el envío por nuestra parte se hace vía email, no físico, como siempre. La respuesta es correctísima y apuntar desde el punto de vista jurídico que efectivamente esa es la posibilidad. Es decir, hay que acompañar un documento, como quiera llamarse, junto a la devolución, en que principalmente lo que se viene a decir es que se han cancelado las obligaciones del tomador del seguro y porque se ha producido, ya ha cumplido la obligación y habiéndose cumplido la obligación, pues el seguro de caución queda también cancelado. ¿De acuerdo? Más preguntas, Raquel. Un tema importante más de cara al cliente es la exigencia de contragarantías, algo muy presente sobre todo en garantías definitivas y que veo que actualmente se requieren incluso con importes muy bajos. ¿Cómo funcionas al respecto de este punto? Todo tuyo. Tenemos tres principales tipologías de contragarantías. La primera contragarantía siempre se aporta con los socios accionistas, ya sean personas físicas o jurídicas, o cualquier persona física jurídica tercera que no tenga relación directa con la empresa. La segunda contragarantía posible sería mediante una pignoración, un depósito bancario realizado en cuenta del cliente siempre por seguridad de ambos mediante escritura pública. Y por último, la posibilidad de hacer una hipoteca sobre un bien libre de cargas, que como mínimo el valor del bien tiene que ser un 200% del valor garantizado. Es decir, si vamos a garantizar 100.000 euros, el valor del bien tiene que valer como mínimo 200.000 euros y que esté libre de cargas. Esas son las principales contragarantías que nosotros bajamos. Más preguntas. Sí, Paco Arroyal pregunta a Hugo que si en las cauciones eléctricas se puede contragarantizar con la propia SPV. Sí, con la propia SPV no se puede contragarantizar porque son sociedades vehiculares para el propio proyecto y ahí lo que estamos asegurando es el proyecto en sí y nos basamos siempre en empresas con suficiente solvencia y volumen para ello. Es decir, si una empresa o un grupo va a hacer varios proyectos, no podemos asegurar solamente a ese proyecto con esa SPV. Tenemos que asegurar a la empresa que tiene varios proyectos, aunque solamente garanticemos uno. También nos preguntan si el seguro de caución para contratos que no sean con la administración y para contratos entre empresas. Sí, podemos estudiar seguros entre privados, que sean de definitivo, que no sean de carácter financiero, que sean de carácter técnico y que no sean a primer requerimiento, pero sí que se lo podemos estudiar. También nos preguntan si podemos hacer seguros de caución de licitación y ejecución para cooperativas. Para cooperativas, bueno, se puede estudiar. Lo que no podemos hacer es el seguro de afianzamiento de entregas a cuenta para cooperativas, pero seguro de caución sí que podríamos llegar a estudiarlo para cooperativas o cualquier empresa. Y de momento no, Andrés, no hay más preguntas. A mí sí me gustaría entonces simplemente, Hugo, que añadas como corolario que un poco, muy brevemente, qué tipos de cauciones hacemos. Sí, ahora mismo con Fidelis estamos haciendo tres tipologías. Tipología de aplazamiento de impuestos, tipología de conexión de red y tipología de definitivo, de ejecución, ya sea ante empresas públicas o ante empresas privadas. Estas son las principales tipologías. También estoy viendo una pregunta que dice, ¿es posible seguro de caución para agencia de viaje? No, ahora mismo no estamos haciendo tipologías de actividad de agencia de viaje, empresa de seguridad, ETT, principalmente, bueno, agencia de viaje por su riesgo que conlleva actualmente, pero también por la duración, que son indefinidos. Nosotros podemos hasta 5 años. A todos los riesgos que sean hasta 5 años.
Perfecto, muchas gracias, Hugo. Y entonces, para terminar también, Raquel, Cristian, sobre todo, que bueno, que sois nuestra parte comercial y de nuevos proyectos, ¿podríais hacer una brevísima introducción de cómo va a ser nuestro nuevo proyecto de afianzamiento que vamos a tener en el mercado en brevísimos momentos? Nada, bueno, ha entrado una última pregunta y vamos a atenderla y luego sí que entramos un poco a comentar el tema de afianzamiento. Preguntan en puntos de conexión si se pueden emitir certificados a nombre de diferentes SPVs que tengan relación de participación con la tomadora de la póliza. Sí se puede. De hecho, es la práctica normal del mercado, porque cada proyecto tiene una SPV, una sociedad vehicular diferente. Nosotros en la práctica ponemos el certificado y la póliza individual a nombre de cada SPV, pero cada póliza individual va anexada, interrelacionada con la póliza global, que va al grupo, a la matriz de la póliza, que es el tomador principal, aunque el tomador principal de la póliza individual sea otro. Bien, pues terminamos con el tema del seguro de afianzamiento, por favor. Sí, nada, recordaros a todos que podemos hacer el seguro de afianzamiento, que lo suscribimos por cuenta de Seguros Bilbao, al igual que el seguro de Cenar, para todas las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de viviendas, a los promotores, y que por favor tenernos en cuenta para cualquier cotización que necesitéis, que estaremos todo el departamento, tanto comercial como el departamento de suscripción de caución, donde recae Hugo y Anabela, en disposición de estudiar los riesgos. Efectivamente, que sepáis que tenemos un departamento bastante experto, especialista y potente en temas de construcción, y que en ese nicho de negocio de construcción tenemos la solución aseguradora del seguro decenal junto con el afianzamiento, ¿de acuerdo? Y que entonces, bueno, que tanto uno como otro por cuenta de Seguros Bilbao, y que estamos a vuestra total disposición para estudiar tanto en decenal como en afianzamiento todas las operaciones que tengáis sobre la mesa, ¿de acuerdo? Bien, pues no sé si no hay nada más que añadir. Yo nuevamente agradecer a todos vuestra disposición, vuestra participación, insisto, masiva en esta nueva jornada, y recordar que dentro de nuestra página web hay un apartado denominado Aula Dual, donde pues periódicamente pues se van colgando jornadas de formación como esta o cualquier otro tipo de formación que venimos haciendo tanto de manera interna como de manera externa, ¿de acuerdo? Por tanto, muchas gracias a todos y que tengáis un magnífico día y una